Después de la procesión, la numerosa y joven cantera del grupo de danzantes realiza sus evoluciones en la Plaza de España, aunque no lleguen a bailar ni todas las partes ni se levanten todas las torres humanas. Al día siguiente, 22 de abril, por la noche, se celebra la procesión del Rosario de Cristal. Todo el pueblo participa en la salida procesional de las numerosas piezas de este magnífico Rosario de Cristal, que han sido donadas a lo largo de los años por diferentes familias e instituciones taustanas. Una vez que el Rosario de Cristal está dentro de la iglesia, la carroza de la Virgen sube al pórtico escoltada por 2 filas de danzantes con sus espadas en alto. Este es el momento en el que el grupo de danzantes se despide de la Virgen de Sancho Abarca. Este acto de despedida se realiza enfrente de la iglesia y es uno de los más concurridos y emocionantes de las fiestas. Se bailan varias partes de arcos y se realizan las consiguientes torres. Desde una de estas torres, el rabadán se dirige a la Virgen en forma de discurso. ¡Silencio! Hoy es mi última despedida como rabadán. Han sido momentos ante nuestra... Tras la finalización de la despedida, la gente que lo desea baila el bolero popular de Tauste, impulsado por Ángel Lagranja, tratando de recuperar aquel espíritu de principios del siglo XX. Según los documentos de la época, en algunas ocasiones llegaron a bailar hasta 600 parejas en la plaza. Ante los orígenes inciertos del dance, que destaca por su música, su complicada coreografía y sobre todo por sus torres humanas, en la actualidad se está llevando a cabo un importante trabajo de investigación. Uno de sus objetivos, el lanzar nuevas hipótesis y esclarecer el origen del dance de Tauste, que según la versión popular, se pierde en la noche de los tiempos. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. Asómate al mundo del dinero y seguro que sales ganando. Tal día como hoy, pero en 2012, el Consejo General del Poder Judicial expulsa a Baltasar Garzón de la carrera judicial, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. Dicha condena afirma que el juez es suspendido de la Audiencia Nacional a pena de inhabilitación de 11 años por autorizar la intervención de las conversaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados. En 1962, John Glenn se convierte en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Bajo el proyecto Mercury, orbitó 3 veces en 4 horas y 55 minutos. El proyecto fue el primer programa de vuelo espacial tripulado de Estados Unidos. En 1990, la esquiadora Blanca Fernández Ochoa gana la medalla de bronce en el slalom femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno en Francia, convirtiéndose en la primera mujer deportista española en obtener una medalla olímpica en unos Juegos de Invierno. En 2003, en Alemania, se confirma un tercer caso de un paciente curado de SIDA después de ser sometido a un trasplante de células madre, siendo muy significativo para la comunidad médica y científica. En el mismo año, en España, una avería de la empresa Vodafone deja sin teléfono móvil a 8,7 millones de usuarios. También en 2003, una bengala incendia el club de Station y deja 100 muertos y más de 300 heridos. En 2005, en España, el referéndum para la ratificación del tratado por el que se establece la Constitución Europea obtiene el 77% de votos a favor. En 2008 se inaugura el AVE entre Madrid y Barcelona. De esta forma finalizaba la esperada conexión de AVE entre las dos mayores ciudades de España tras más de 10 años de obras y meses de retraso a la fecha prevista. Hoy, 20 de febrero, se celebra Santa Jacinta Marto. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones,
y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Pulso económico que, como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy un cierre bastante bueno, 0,94 de subidas, el índice general sobrepasa no por mucho los 10.000, 10.038,2, con algunos valores, luego el primero se lo tenemos que contar aparte porque el grupo hotelero Meliá hoy es el que se dispara en bolsa, 10,95 arriba. En segundo lugar Enagas, 2,58 arriba. En tercer lugar Redella, 1,82 arriba. Y en el lado donde preponderan las ventas, pues la que más, Arcelor, 1,83 abajo. En segundo lugar Acerinox, 1,55 abajo. Y en tercer lugar Repsol, que se deja en la sesión de hoy un 1,16. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los argumentos que yo creo más les pueden interesar de la tertulia que mantenemos cada día aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues en esa tertulia hablaremos de un nuevo ataque de Gotham sobre Grifols. Las dudas que ahora plantea Gotham tienen que ver con la relación con el holding de la familia propietaria. Lo que todo el mundo empieza a tener claro es que si esto continúa, pues la crisis de Grifols no se va a recuperar nunca. Y en segundo lugar hablaremos de Repsol, porque agita la pugna de dividendos con 4.000 millones de euros, pero sin embargo hoy cae en bolsa. Bueno, pues les presentamos ya a nuestros invitados hoy. Don Joaquín Robles, analista de XTV. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo alarga el día, eh? Sí. ¿Te has fijado, no? Empieza a notar. Ya no venimos de noche. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Usted sí que se ha percibido de lo de que le digo que alarga el día, ¿no? Sí, sí. ¿No? Hoy no hace sol, pero bueno, en cualquier caso. Vamos a ver, ¿qué les ha parecido la sesión? Tenemos pues nuevas dudas. Sí han pasado la barrera de los 10.000 puntos, pero las dudas persisten. Sí, las dudas persisten, pero realmente el IBEX 35 lo que va de año parece que se mueve mucho porque la mayoría de las sesiones supera el punto porcentual de movimiento, pero se está moviendo entre los 9.900 puntos y los 10.100 puntos, en un rango muy estrecho, siempre alrededor de esos 10.000 puntos y un poco pendiente de novedades. Yo creo que los inversores siguen especulando con cuándo se va a producir ese primer recorte de los tipos de interés, si la economía va a soportar estas altas tasas mientras la inflación se mantiene, y quizá la sesión de hoy pues ha estado más centrada en esos estímulos que vienen de China, rebajar los tipos hipotecarios, que tampoco ha sido recibido con gran optimismo porque rebajar las hipotecas tampoco te va a estabilizar el mercado inmobiliario, pero bueno, quizás ha sido la referencia y en Estados Unidos muy pendientes, ¿no? Quizá de los datos de final de semana y sobre todo los resultados de Nvidia. Bueno, yo creo que esto es como decíamos ayer, ¿no? Estamos en ese intervalo entre los 9.900, los 10.100 y ahí estamos jugando y estamos prácticamente como hace 15 días, ¿no? Es decir, con subidas en torno al 1%, yo creo que la que ha subido ya ha sido el 0,94. Bueno, pues yo creo que con valores que están ahí gozando de una cierta estabilidad, ¿no? A la espera de que a ver qué pasa. Es decir, yo creo que no hay... De hecho, hoy se ha comportado, ha sido la bolsa que mejor se ha comportado de las europeas, ¿no? Más allá de esa situación de China que ha tirado. Bueno, yo creo que hay un compás de espera a ver qué pasa primero con la Reserva Federal y luego a partir de ahí que hace el Banco Central Europeo con los tipos, ¿no? De momento el Euribor pegó un arreón, vamos a ver si se mantiene, que eso es el primer indicador de cómo van a evolucionar los tipos. Hasta ahí, pues aquí paz y después gloria, ¿no? Es decir, seguiremos hablando de los 10.000. Joaquín Robles, bueno, emitía XTV un análisis a propósito de la situación de Grifols después de este segundo y nuevo ataque de Gotham sobre la compañía de plasma catalana. Las dudas que ahora plantea el nuevo informe de Gotham o son resueltas rápidamente o la verdad es que al final la confianza de los inversores
está muy cercanita ya al límite, ¿no? Es cierto, aunque es verdad también que el impacto de este segundo informe no ha sido tan grande como el primero. De hecho, empezaba la acción cayendo más de un 7% y a medida que avanzando ha ido recuperando prácticamente toda la caída. Aquí se plantea algo parecido a alguno de los puntos del primer informe, esas dudas de gobernanza, sobre todo en determinadas operaciones. Es verdad que desde entonces ha habido cambio, porque ya lo hemos hablado en este programa, que ha habido partes de la familia que también tienen participación en el holding familiar, en Scranton, que han salido de la cúpula directiva de Grifols, pero bueno, los inversores obviamente siguen con dudas. Yo creo que muy pendientes de los próximos resultados. La semana que viene, el 29 de febrero, publica Grifols y de momento sigue la caída del 30%. Y si eso no despeja las dudas, va a tener un problema, una avería seria. Grifols, da la sensación. Sí, José Luis. sí, porque la situación es bastante incertidumbre, ¿no? Parecía que había una cierta tranquilidad, que bueno, esos cambios en la dirección de la compañía, la salida de la familia, el nombramiento de, digamos, de un técnico al frente de la misma, un CEO, es decir, bueno, ese tipo de situaciones parecía que alivia, pero vuelve a la carga. Es decir, no olvidemos en el fondo que Gotham lo que hace son operaciones bajistas, ¿no? Es decir, lo que hace es tirar las compañías hacia abajo para después promover la compra, ¿no? Ya lo vimos en el anterior. Bueno, lo que ha venido es a pedirle explicaciones. Oiga, dígame usted más cosas, ¿no? Bueno, pues dígalas, o sea, dígalas rápido y dígalas pronto, ¿no? Porque si no, al final lo que se crea es una situación de incertidumbre. A mí me parece que tiene que ver mucho en este caso, yo diría, con la comunicación y sobre todo la comunicación reputacional, es decir, dejar claro que la compañía funciona y no dejar ese tipo de incertidumbres, pero como no espabilen, bueno, es que yo creo que se ha recuperado el 40% del primer leñazo todavía. Estamos en esta situación actualmente de pérdidas, ¿no? Bueno, hablemos de Laboratorios Rovi, porque aunque muchos no lo crean, resulta que es verdad que solo llevamos 2 meses y no cerrados del año 24, pero es la que marca el valor más rentable del año 24 y por ahora ha superado en eso a Indra. Y sin hacer prácticamente ruido, Sí. lidera las subidas del IBEX 35 con cerca de un 20% de revalorización este año. En los últimos 12 meses, desde principios de 2023, ha subido prácticamente un 100%. Y bueno, la historia de esta compañía es que se vio muy impulsada durante la pandemia por especulaciones sobre posibles avances relacionados con el COVID. Al final lo que consiguió fue ser la farmacéutica que iba a producir las vacunas de Moderna aquí para Europa. Subió con mucha fuerza, pero luego ya vimos que después de la primera y segunda campaña de vacunación ya la gente dejó de vacunarse y cayó en picado un 50%, y ahí quizás se vio beneficiada indirectamente por unas malas perspectivas, ¿no?, de negocio, porque salieron los dirigentes diciendo un poco que la guía o los objetivos para este año iban a ser unos que no gustaron al mercado, de ahí las caídas, y lo que ha hecho durante los últimos trimestres ha sido ir superando todas esas estimaciones para subir un 100%, y destacar de esta compañía que prácticamente no tiene deuda, a diferencia de otras que se han visto muy vulnerables, ha triplicado desde 2020 sus márgenes y se encamina este trimestre a presentar tanto récord de ingresos por encima de los 800, tanto récord de beneficios por encima de los 240. Abriendo puertas a producir nuevos fármacos para quien tiene la titularidad. Sí. ¿No, José Luis? No, bien, yo creo que esta situación es lo que ha explicado Joaquín. Es decir, en cualquier caso, yo no sé si esto tiene que ver también con una situación de coyuntura de que hemos pasado, no tanto del COVID, sino a estos últimos meses también todo un proceso de infecciones respiratorias, y que por tanto ahí también hay de algunos fármacos que produce Rovi que son eficientes para este tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que esa situación, a la chita callando, diciéndolo coloquialmente, la ha colocado, ¿no? Es decir, hay una serie de productos y complejos vitamínicos que Rovi coloca y coloca muy bien en el mercado, y que en esta situación de una cierta incertidumbre o un cierto agobio que había con esta situación de, no digo de pandemia, pero sí de un cierto colapso, ¿no?, que había con el tema de la gripe y alguna reminiscencia del COVID, pues ha hecho que tirase otra vez para arriba, seguramente, ha impulsado este tipo de situaciones. Bueno, hablemos de Meliá, sin duda alguna la operación con más explosividad en el mercado en el día de hoy. Hoy cerraba Meliá con 10,95 arriba, y eso se debe a que pues, ha habido una comunicación de una inversión importante del Banco Santander sobre Meliá.
Pues sí, la verdad que ha sorprendido sobre todo la reacción de los inversores. La noticia es que pues un fondo a través de Santander, la titularidad de Santander, ha comprado el 38% de 3 hoteles por 300 millones de euros. Meliá es verdad que era un valor que se recuperó muy bien después de la pandemia, pero que llevaba prácticamente 12 meses plano, con una caída del 3%. Durante estos últimos meses ha recuperado los niveles previos a la pandemia, tanto de ingresos como beneficios, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que recordar que este sector, le pasa a compañías como IAG, estuvieron totalmente paradas durante la pandemia. ¿Qué llevó a eso? A elevar su endeudamiento mucho, cerca de un 30% en el caso de Meliá. Entonces, bueno, claro, tú has recuperado tu nivel de ingresos, has recuperado tu nivel de beneficios, pero sigues teniendo en la mochila un gran endeudamiento. Y quizá el entusiasmo de los inversores ha venido por ahí, porque este año tenía cerca de 1.000 millones de líneas de crédito que le vencían y tenía que renovarlas a unos tipos más altos, porque hay que recordar que están al 4,5 de los tipos aquí en Europa. Entonces esta inyección de 300 millones genera un poco de alivio, ¿no? Y de ahí que la tengamos pues prácticamente en máximos de 2018. Sí, no, es una operación que nadie, vamos, por lo menos no se esperaba, pero que a mí me parece que está muy bien, ¿no? Es decir, que haya, digamos, inversores de titularidad, digamos, española, por llamarlo de alguna manera, a través del Banco de Santander, que sea con esa participación en 3 hoteles, y eso es, cuando estamos reclamando siempre que venga la inversión y viene, pues estupendo, y sobre todo, yo creo que estamos en situaciones de empresas que se han recuperado bien, y que al fin y al cabo, decir, más allá de las zonas de coste y el turismo, hay una parte que de los hoteles, sobre todo en los sitios céntricos como es Madrid y Barcelona, que es todo lo que se ha recuperado, digamos, el turismo de eventos, ¿no? De congresos, que eso mueve gente de, digamos, de alto standing, y eso da mucha rentabilidad. Y eso son perspectivas estupendas, sobre todo en sitios como Madrid, que está tomando una pujanza importante, ¿no? Y aquí la red es clave, ¿no? Bueno, hablemos de Repsol. Repsol ha revuelto las aguas de los dividendos del IBEX con 4.000 millones de euros, pero sin embargo, pues en bolsa zapatazo, 1,16 abajo. Es verdad que esta semana es importante para Repsol, publica resultados el jueves y además de ello también el plan estratégico. Esta es una compañía que se ha comportado muy bien, es verdad que en lo que va de año sube apenas un 3-4%, desde máximos del pasado año cae un 15%, pero fundamentales por la caída de los precios de la energía, que han caído mucho, sobre todo respecto a 2012. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que presentó un plan estratégico de 2020 a 2025 y todos los beneficios que logró, sobre todo en 2022, le han servido para adelantar 2 años ese plan. Entendemos que ese plan seguirá muy ligado en la descarbonización, en los proyectos de energías renovables y a ver también cómo se toman los resultados los inversores, porque estamos seguros de que van a ser muy buenos, pero claro, el problema es el agravio comparativo, comparar estos resultados con los del año pasado, cuando estaba por encima de $100 el barril, se facturaron prácticamente récord de beneficios, 12.500 millones, para este 2023 se espera alrededor de la mitad, 7.700. Bueno, pues eso no va a gustar al mercado, porque el mercado ya sabe usted que es muy goloso. Sí, pero claro, cuando son $20 de diferencia en el precio del barril, dices, bueno, pues eso se nota, ¿no? Dice, en un barril no, pero en muchos miles de barriles se nota bastante, ¿no? Y luego creo que también Repsol tiene todo un plan estratégico de ir abandonando las energías fósiles o ir a por otro tipo de combustibles basados precisamente en energías biodegradables o renovables, como queramos denominarlas en este caso. Entonces me parece que es una apuesta de futuro y quiere de alguna manera salir del negocio típico de la petrolera sin más. Entonces yo creo que es una apuesta importante y que el mercado lo ve con buenas perspectivas. Más allá de esta bajada, yo creo que es una cuestión puramente coyuntural. Bueno, hablemos del efecto de la deuda pública, pero sobre los bancos, porque mire, Santander y BBV se van a embolsar 5.000 millones en plusvalías gracias al rally de la deuda, tan solo. Sí, sobre todo a finales del año pasado, que es cuando se produjeron más movimientos. Se empezó a descontar por parte de los inversores la posibilidad de ese final de las subidas de tipos, de que ya se empezaran a recortar los tipos de interés desde este primer trimestre del año. De hecho, apenas hace un mes y medio se hablaban de la posibilidad de 6-7 recortes de tipo de 25 puntos básicos para este año, cuando ahora, por la solidez del mercado laboral y también por los repuntes de inflación, ya se está empezando a hablar de
de 3 o 4. Pero bueno, esto lo que produjo fue una caída de la rentabilidad, porque los inversores ante posibles recortes de tipos pues también ajustan sus expectativas, y hay una relación inversa, ¿no? Cuando cae la rentabilidad sube el precio de los bonos. Entonces, bueno, en esas operaciones se vieron beneficiados muchos bancos y obviamente probablemente lo sigan siendo, ¿no?, durante los próximos meses. Bueno, sobre todo la gente que sale a comprar o que funciona en el mercado secundario, ¿no? Y no comprando la deuda o las letras a través del emisor. Entonces me parece que esta es la clave de esta situación, ¿no? Es muy significativo, ¿no?, que una de las primeras cosas que ha hecho el nuevo ministro de Hacienda, de Economía, ha sido reunirse con el sector financiero, es decir, con los bancos, ¿no? Hombre, y lo que llega por ahí es que algunos bancos les han dado ya, y hemos comentado aquí, un toquecito diciendo, oiga, vamos a ver quién compra la deuda, ¿no? Es decir, que tenemos, pero usted ya no va a tener ese socio del Banco Central Europeo que le compre toda la que emita, a lo mejor no necesita. Y por tanto, trátenos con cariño porque le devolveremos ese cariño, ¿no? Bueno, de todas maneras, el tono del nuevo ministro es bien distinto de lo que había antes. Bueno, pero hay que ver el tono, pero luego hay que ver cuál es la partitura total que tiene que tocar, ¿no? Y a veces yo creo que eso no dependerá mucho de él. Pero en cualquier caso, me parece que ha sido una llamada de atención, que por lo bajito los bancos le han dicho, señores, trátenos bien porque nos van a necesitar, porque ya el Banco Central Europeo no va a comprar lo que estaba comprando. Bueno, a lo mejor esta es una mujer con suerte, me refiero a Ana Botín, la presidenta del Santander, porque es la banquera mejor pagada de España, 12,2 millones por año. ¿Por qué digo yo que tiene buena suerte? Porque, hombre, tanto en Podemos como en Sumar están lamiéndose las heridas de lo de Galicia, que no ha sido, bueno, ha sido estrepitosamente negativo, malo, y no creo que estén por analizar si cobra mucho o cobra poco. Bueno, o sea, que cobre lo que diga su junta de accionistas. Quiero decir que al final esto es una empresa privada, tiene rentabilidad, les va bien, oiga, a mí si va bien, y claro, me parece que es que a qué te vas a meter ahí, ¿no? Es decir, oiga, igual que en mi casa yo me organizo la vida, déjame que me organice. Me parece que lo que era indecoroso era cuando había directivos en algunos ámbitos donde se ponían unas cantidades desorbitantes de remuneración o de plus adicionales con una gestión horrorosa y que llevaron al sistema financiero en muchos casos, sobre esto estamos hablando de las antiguas cajas, a la quiebra, pero en este caso ha presentado un balance récord de resultados, es decir, va como una moto el banco, oiga, pues que le paguen lo que quieran, vamos, lo que quieran los accionistas, y ya está, o sea que a partir de ahí, bueno, yo no sé si es mucho o es poco, ¿no? Para mí es muchísimo, pero bueno, pero para ella yo no sé lo que vea, ¿no? José Luis, que si estuvieran todavía en el gobierno los de Podemos, harían ahí... Bueno, que digan lo que quieran, pero también lo dice, vamos, es que vamos a hacer el chiste fácil que está estos días funcionando, es decir, después de las elecciones gallegas, ¿no? Es decir, esa marca de cervezas que funciona en Galicia, que funciona bien, saca una nueva marca precisamente dedicada a Podemos y a Sumar, porque es el 00. La estrella 00. La estrella 00. Joaquín. Sí, yo creo que no es nada que deba extrañar al mercado y encima, como bien decía José Luis, es una empresa que viene de presentar récord de beneficios, miles de millones, es un salario similar al que tenía el año pasado y también similar al resto de ejecutivos del sector. O sea que bueno, yo creo que sin más trascendencia. Muy bien, hablemos del beneficio de Enagás, que el año pasado caía un 8,8%, 342 millones, que la empresa ha decidido recortar sus dividendos en varios años, por cierto, y que lo que parece es que quieren reorientar su futuro a otro tipo de inversiones, a otro tipo de negocios. Hoy, por cierto, Enagás ganaba 2,58 y Redella 1,82. Parece que van bastante unidas estas dos compañías. Pues la verdad que acumula un comportamiento bastante malo durante los últimos años, porque bueno, si bien es cierto que año contra año los beneficios han caído un 8,8%, si tenemos en cuenta desde el periodo previo a la pandemia, tenemos una caída de los beneficios cercana al 30%, una caída de los ingresos también cercana al 30%, los márgenes se han desplomado alrededor de un 25%, y aquí hay varios factores. Uno podía a lo mejor pensar que con las fuertes subidas del gas podía haberle pasado como a Repsol, que aunque sea durante un periodo puntual, tuvo muchísimos más beneficios, pero no fue así. Ahora es verdad que quiere invertir mucho más en el mercado del hidrógeno, para ello va a comprometer parte del dividendo, pero lo que tenemos es que desde los máximos de 2021 cae ya más de un 40% y está prácticamente en mínimos de 2012.
Bueno, yo creo que tiene que acabar de definirse qué es lo que quiere ser, ¿no? Es decir, si quiere seguir manteniendo, digamos, esas infraestructuras propias del gas o hacer esa apuesta por el hidrógeno verde como un elemento canalizador y convertirse realmente España en una distribuidora hacia Europa de este tipo de... Teniendo en cuenta además que nosotros estamos rodeados de mar por todas partes, menos por los Pirineos. Es decir, que está, bueno, y ese trocito, como decía algún amigo mío, de Portugal que está ahí, que les decía que era la única comunidad autónoma que tenía España, pero vamos, ya no es nuestro. Pero bueno, bromas aparte, me parece que esto es clave, ¿no? Y luego yo creo que ha habido un tiempo de retraso en inversiones, en infraestructuras, y luego recordar que toda la situación al final de los gasoductos, bueno, no acaba de definirse, ¿no? Es decir, se cerró uno, se abrió otro, todo el tema de la conexión con Europa no ha quedado nada clara y por tanto estamos dependiendo también de los metaleros y eso también acaba encareciendo el precio del gas, pero lógicamente las infraestructuras gasísticas no funcionan igual. Entonces me parece que esto es un hándicap que tiene la compañía, ¿no? José Luis, los salarios negociados en la zona del euro han aumentado un 4,5% hasta finales del año pasado, 2023. Estos son los datos que maneja el Banco Central Europeo, lo cual viene a aliviar bastante a aquellos agoreros que decían que el aumento salarial iba a impedir el control de la inflación. ¿No ha sido así? No, o sea, sí, ya tiempo que no. Decía, antiguamente se decía siempre que las subidas salariales eran las responsables de la subida de la inflación. Llevamos tiempo viendo que la subida de la inflación es debido a otros fenómenos, en este caso encarecimiento de precios energéticos u otro tipo de situaciones que se están dando, ¿no? En cualquier caso, con un 4,5, la inflación en Europa ha acabado en el entorno del 3, ligeramente 3, ha quedado por debajo del 3, en el 2,9, mientras que en España la subida salarial pactada al finalizar el 2023 ha sido del 3,46, mientras que una inflación que se ha ido por encima en el entorno del 4. Es decir, así como en España ha habido un empate o prácticamente ha habido un equilibrio o casi una pérdida de poder adquisitivo, en el caso de la media europea ha habido una ganancia de poder adquisitivo, es decir, se han subido salarios por encima de la inflación, mientras que en España nos hemos quedado relativamente por debajo. De hecho, la subida salarial media en el mes de enero ha quedado por debajo del 3, no llega al 2,5, mientras que la inflación ha ido al 3,4. Es decir, en España perdemos poder adquisitivo, en Europa se gana. Por tanto, es decir, señores del Gobierno, hagan ustedes algo. Yo no sé si ustedes tienen toda la capacidad del mundo, pero si ustedes facilitan un poco un marco negociador, seguramente los salarios puedan subir y sobre todo usted... algunas cosas que dependen de usted y del BOE, llámese precios de la energía, me refiero a ese incremento del IVA que nos han metido este mes y que nos van a meter próximamente, dando la factura del gas como la electricidad, muchos hogares lo están sintiendo. Esperemos que venga el buen tiempo y tengamos que aminorar ya el uso de la calefacción. ¿Cuándo el IBEX va a embridar una dirección con rumbo y no esto de, bueno, aquí flaqueo, allá tal, no sé? ¿Qué dato va a ser relevante? No va a ser muy lejano si hay que esperar a rebajas de tipos en cualquiera de los lados del Atlántico. Y quizá va a ser complicado y no sería mala idea empezar a mirar a los lados y ver cómo se está comportando el DAX, que a pesar de que Alemania está en recesión lo tienes en máximos históricos, mirar a otro lado del Atlántico donde tanto Dow Jones, Nasdaq o S&P 500 están en máximos históricos, porque al IBEX 35 al final sabemos que tradicionalmente siempre le cuesta un poco más por su composición y por las empresas, porque no hay que engañarse, salvo 6 o 7 empresas, el resto son de una capitalización muy baja. ¿Y qué va a pasar? Pues va a ser complicado, porque en el segundo tramo del año a lo mejor empezamos a ver cómo la banca no es capaz de seguir manteniendo esas subidas porque empiezan a bajar los tipos de interés y los márgenes empiezan a estrecharse y otras compañías que a lo mejor lo han pasado mal, como las relacionadas con la energía o con las renovables, lo empiezan a hacer bien y compensan ese comportamiento, pero no está en torno de los 10.000 puntos. Nosotros la verdad que no le vemos mucho más potencial más allá de los 10.600 puntos de cara a este año. Luis, ¿qué opinas tú? No, ojalá, es decir, que lleguésemos a ese tipo de situaciones. Yo creo que, vamos a ver, es decir, es que también el volumen de nuestra propia bolsa es que es un bolsín. Quiero decir, si uno compara el valor de cualquiera de las tecnológicas estadounidenses, manejan un capital mucho mayor que el conjunto de nuestro IBEX, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues venga, estupendo, aquí vamos muy bien, pero esta es la realidad, ¿no? Es decir, cuando la situación que tenemos es decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Y todos estamos en el chiste, virgencita que me quede como estaba, es decir, si estamos en torno a los 10.500 y 10.600 y acabamos el año en positivo, pues estupendo, ¿no? Si tenemos una subida del 4% como el año pasado, venga,
todo el mundo va a dar palmas, pero esta es la situación, hay cierta inseguridad y luego los acontecimientos políticos, volvemos al tema de la inseguridad política y la inseguridad jurídica que manifiesta todo este tema en España, ¿no? Acabamos de pasar unas elecciones, vienen las vascas que están a punto de anunciarse, vienen las europeas, es decir, este tipo de situaciones no son las más halagüeñas, ¿no? Y sobre todo porque vamos a tener que transponer más de una directiva comunitaria que a alguien le va a doler. Sí, pero yo tengo la sensación de que los buenos resultados en las empresas españolas inciden muy poco en su cotización bursátil. Bueno, es verdad que quizá ya estaba descontada la gran parte y los inversores siguen un poco a la expectativa. Es un poco lo que decimos, depende de qué sector hablemos. Cuando hablamos de la banca es verdad que vienen de presentar récord, quieren mantener ese récord, pero va a depender mucho de los tipos de interés, cuándo van a empezar a recortarse y cuál va a ser la velocidad, eso todavía es lo que está por ver. Y yo creo que muchos inversores siguen a la expectativa, pero quizá lo más sorprendente no es que sigan a la expectativa, sino que han mantenido el optimismo y la confianza a pesar de todas las turbulencias que hemos visto durante los últimos meses. No, yo creo que estamos, es decir, en esa situación también de diversificar, es decir, hay mucho inversor que está diversificando esa situación, mantiene, es decir, digamos en la renta variable, pero también hay una apuesta, sobre todo del pequeño inversor, por la renta fija, ¿no? Y hasta que esto no se acabe de decantar, pues la bolsa no va a tener ese juego que tendría tradicionalmente cuando los tipos estén bajos, ¿no? Pero mientras tanto, con par de espera. Pues sí. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones y su presencia y a ustedes les espero en la redacción abierta. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos Casas de Madera Bálticas. Se ha posicionado como líder indiscutible en el mercado de casas de madera en España, destacando por su calidad, originalidad y durabilidad. Aunque imitaciones y copias han surgido en el mercado, ninguna ha logrado replicar fielmente la calidad y el prestigio de Casas de Madera Bálticas. Es una recomendación del Toro Televisión. Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Vale que lo pagues con el reloj. Vale que te lo traigan a casa con un drop. Y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, no sé cuántos. Vale que convoques a la fiesta con la app más moderna. Bien, muy bien, me lo estoy pasando genial. A este le traes sin cuidado, igual que a este. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuet. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Play music. Tendencias más que curiosas y otras muy peligrosas en redes sociales. Pasajeros que hacen aterrizar un avión por problemas estomacales, relaciones tóxicas o decisiones de políticos que no hay por dónde pillarlas. Pues todas estas locuras y muchas otras más en Crónicas de Manicomio. ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cuchara desde 20 euros. Ven ya al Torreón a disfrutar. Hoy
en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión. Después de formar a 4 promociones y más de 100 líderes en distintos campos como la política, el periodismo, la empresa o el derecho, ISEP Madrid abre su proceso de selección para el 5º programa de liderazgo y gobierno. En nuestras aulas imparten clase los mejores y más reconocidos profesores. ...320 horas lectivas de octubre de 2024 a junio de 2025. 20 plazas exclusivas. Programa de liderazgo y gobierno. Inscríbete ya en el proceso de selección. Elige liderar. Alcanza tus metas con ISEP Madrid. Son las 7:30 de la tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde vamos a empezar en breve a comentarles lo que está siendo noticia, las cosas que debemos estimular para generar opinión respecto de ellas y que ustedes estén atendidos en lo necesario, pues para que nuestra vida mejore en la medida de lo posible, que no es fácil. Por eso empezamos hoy y me acompaña ya aquí don Adolfo Albistur para hablar de Protege tu Vida. Muy buenas tardes. Muy buenas, bienvenido como siempre. Bueno, hay un detalle pequeño de estos que en los análisis de sangre uno ya da por hecho que lo tiene desde hace no sé cuánto tiempo y no le presta atención, y es el nivel de los triglicéridos, lo que suele llamarse el hígado graso, ¿verdad? Bueno, pues resulta que, ojo, porque si estás por encima de 150, también por el hígado graso puedes tener un riesgo de enfermedades cardíacas. Efectivamente. Eso se dispara. Claro, efectivamente. A ver, nuestra circulación, tanto las arterias como las venas, es un conducto donde va la sangre. En el momento que nosotros tenemos algo en exceso, como puede ser el colesterol, los triglicéridos, pues todos tenemos claro que ese conducto no va a recorrer tan bien, ¿no? Entonces, aparte a veces se juntan con calcificaciones, que son que esas arterias se calcifican, entonces están más cerradas. Todo esto es un síntoma de que puede llegar a una obstrucción que si ocurre en nuestro corazón, en la entrada, en el ventrículo, pues va a hacer que ese corazón, en ese primer momento, ve que no entra sangre, manda una señal a nuestro cerebro, y nuestro cerebro lo que hace es empezar a mandar adrenalina a tope, es decir, de una manera agresiva. ¿Qué ocurre en el corazón? Que el corazón ve tanta adrenalina que se pone a fibrilar, es decir, ya no late normal, se pone a fibrilar, que es lo que llamamos una fibrilación o una parada cardíaca. Esto, si no lo solucionamos a tiempo, da un problema muy gordo, que es que no hay oxigenación en nuestro cerebro y nuestro cerebro se daña y se muere. Claro, pero eso lo podemos evitar. Hay muchas causas que pueden producir al final una enfermedad cardíaca, un incidente cardíaco grave. Esta es una que hoy hablamos de ella más intensivamente, los triglicéridos, pero bueno, eso lo podemos evitar si estamos cardioprotegidos. Claro, lo que tenemos que tener claro es que ante una emergencia, que es una parada cardíaca, tenemos que actuar rápidamente. Si no actuamos rápidamente, en el 95% de los casos, que es cuando llega al servicio de emergencia, la persona ya no está viva, ya no pueden hacer nada. Actuar rápidamente significa en esos primeros minutos hacer algo para que ese corazón de nuevo vuelva a latir. Y eso se hace con un dispositivo como este. Tenemos 4 o 5 minutos. Sí, 4 o 5, efectivamente, ya se daña y a partir del 10 ya nada. Un dispositivo como este lo que hace es parar, resetear ese corazón para que de nuevo vuelva a latir y que fluya de nuevo la sangre y que fluya de nuevo oxígeno en nuestro cerebro.
con un dispositivo además que es súper sencillo, que cualquiera lo podemos utilizar, que lo debemos tener en aquellos lugares donde realmente más estamos, con nuestro propio hogar, nuestro puesto de trabajo, donde hacemos deporte, es decir, en aquellos sitios donde realmente va a ser más eficaz, ¿no? Sé que está en aeropuertos, en metros donde hay mucha aglomeración de gente, pero el 80% de los casos, Xavier, ocurre en nuestro hogar. Sí, sí, y ahí necesitamos disponer del desfibrilador para con él poder aguantar con esa persona viva y en buenas condiciones hasta que lleguen los sanitarios, que son los que tienen la responsabilidad de ponerlo finalmente vuelto a la vida, podríamos decir, ¿no? A mí lo que me parece interesante y lo que debéis saber es que si os hacéis con uno de estos aparatos, os van a venir a explicar cómo funciona, porque hay mucha gente que dice, uy, no, es que me da miedo, porque lo mismo se lo pongo mal y le causo más daño que bien. No puedes hacer nunca daño. Está hecho de tal manera que aunque nosotros intentáramos lanzar la corriente, si no es necesario no lo va a hacer, con lo cual nunca haremos daño y además, como tú bien has dicho,